Bueno, se está empezando a grabar entonces esta sesión del día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es hablar, creo que introducimos algo en la clase pasada de los patrones de datos. La cuestión es que un conjunto de datos tiene cuatro características, por lo menos cuatro características fundamentales que hablamos en la clase pasada, en el cual me permite seleccionar una técnica de datos adecuada. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más grande para... Vamos a ver un poquito de esto. Ya. Entonces, sí, entonces nosotros vamos a manejar siempre es un conjunto de datos llamado serie de tiempo. Eso va a ser nuestro insumo, ¿no? Los datos van a ser serie de tiempo y todas las series de tiempo, antes de seleccionar una técnica para pronosticar, ¿sí? Para pronosticar algún valor a futuro, siempre tenemos que analizar si tiene básicamente cuatro tipos de patrones. ¿Cuáles son esos tipos de patrones? Esos cuatro tipos de patrones son justamente lo que estoy aquí resaltando. Vamos a ver si una serie de tiempo tiene, por ejemplo, el patrón estacional, ¿sí? O estacionario, perdón, estacionario, si tiene tendencias, si tiene patrón estacional o si tiene ciclos. Entonces, si ustedes cuentan, hay cuatro tipos de patrones o características que puede tener una serie de tiempo. Repito, puede ser estacionario. Ya vamos a tratar de explicar cada uno de esos patrones. Esa es la clase de hoy, básicamente, ¿no? La explicación muy rápida de estos patrones de datos de una serie de tiempo. ¿Sí? Estacionario, tendencias, estacionales y cíclico. Bueno, aquí, eh, si ustedes pues observan, no confundir la palabra estacionario que está con la letra R con patrones estacionales que está con la letra L, ¿sí? Entonces, un poquito para establecer inicialmente la diferencia es que estacionario significa algo como un carro cuando está estacionado, ¿no? O sea, no está como un constante, ¿no? No se mueve, está ahí constante conforme transcurre el tiempo. Mientras que la palabra estacional, en cambio, viene de estaciones del año. Por ejemplo, en un año, por lo general, bueno, en nuestros países, como nosotros a veces pues, le llamamos que tiene dos estaciones, en otros tendrán cuatro estaciones, ¿no? Pero las estaciones del año, o sea, cada periodo dentro del año, ¿no? Entonces, no confundir en primer lugar esa palabra, la palabra estacionario con estacional, ¿sí? Y luego viene pues estas dos palabritas más, una que se llama tendencia y la otra ciclos. Entonces, nuestro dato de serie de tiempo puede contener uno o dos de esos, sí, de esos patrones de datos, ¿no? Entonces, según nuestro análisis de estos patrones, se seleccionan las técnicas de pronóstico. Esa es, digamos, la esencia, ¿no? Para aplicar las técnicas de pronóstico. Lamentablemente, a veces no se hace este tipo de análisis y las técnicas se aplican como que fuera, pues, al azar, ¿no? Entonces, eso está mal. Hay que saber aplicar las técnicas dependiendo de los patrones que tienen los datos. Entonces, esa es la diferencia un poco, de pronto, de otros cursos, ¿no? Que hablan sobre pronóstico. Entonces, siempre hay que partir de aquí, de este análisis. Bien, y en el caso que nuestra serie de tiempo no tuviera ninguno de estos patrones, significa que la serie de tiempo es aleatoria, ¿no? Es aleatoria. Entonces, si la serie de tiempo es aleatoria, ahí ya no se puede aplicar ninguna de las técnicas que vamos a ver o de las que hemos visto en la tabla anterior, ¿no? De la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ahora otra pregunta, ¿cómo analizamos estos patrones que puede tener, esos cuatro patrones que puede tener una serie de tiempo? La vamos a analizar, lo más básico, además de nuestro sentido de la vista, obviamente, ¿no? Sí, pero lo más básico, lo más técnico es a través de la función de autocorrelación, la que vimos la clase pasada, pues, un ejemplo de eso, ¿no? La función de autocorrelación. Entonces, eso es el resumen. Una serie de tiempo puede tener uno de esos patrones que estamos hablando y esos patrones los vamos a identificar a través de la función de autocorrelación. Eso es en resumen la clase de hoy día. ¿Ok?
Entonces, vamos a tratar de explicar brevemente qué es cada uno de esos patrones. Vamos a entender qué es cada uno de esos patrones, ¿no? Bien, entonces, vamos por partes. Vamos por el más fácil. A ver, voy a maximizar esto porque creo que es mejor maximizar esto. Aquí esperamos un momentito a ver si se maximiza esto. Bueno, parece que se ha maximizado, pero está un poquito lenta que en mi máquina. Vamos a ver. Ujú. Bueno, listo. Parece que ahí se ha maximizado. Sí. Bien, entonces comenzamos una descripción bastante breve. Cuando unos datos contienen patrón estacionario, ¿sí? El patrón estacionario, ¿sí? Significa que los datos van a estar alrededor de un cierto nivel, ¿sí? Cuando graficamos los datos, los vamos a encontrar alrededor de un cierto nivel. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de un patrón estacionario. Vamos a ver si está... Bueno, voy a adelantar un poquito. Voy a mostrar aquí un ejemplo. Bueno, no lo tengo en este momento. Pero el chiste es lo siguiente. Supongamos estos gráficos que ustedes ven aquí, ¿no? Me voy a mover al gráfico de la derecha, por ejemplo. Si los datos fueran estacionarios, lo voy a tratar de explicar un poco gráficamente, porque también hay la parte matemática, obviamente, pero no estamos ahora en esta modalidad para entrar mucho en la parte matemática. Entonces, gráficamente, si mis datos fueran estacionarios, voy a tratar de graficar los datos, ¿sí? Van a tener un comportamiento, ¿sí? Como estoy tratando aquí en línea, ¿cómo se llama? En la línea roja. Entonces, puede tener este comportamiento de aquí, que sube y baja, pero en promedio siempre están en un nivel, en una línea, como que fuera el promedio de una línea recta, ¿no? Entonces los datos no van a hacer este comportamiento de los puntos azules, o sea, no van a subir ni tampoco van a bajar, ¿sí? Entonces eso significa que mis datos sean estacionarios. Realmente, matemáticamente hablando, es que los datos tengan un promedio constante durante el tiempo, ¿no? Entonces, mis datos pues pueden subir, pueden bajar, eh, pero el chiste es como que se mantienen en la línea, en una línea horizontal, ¿no? Entonces, a través del tiempo, si sacamos el promedio de todos esos datos, siempre va a ser como una constante. Eso significa que los datos sean estacionarios, entonces gráficamente hablando. Luego vamos a ver, obviamente, de una manera más técnica, ¿no? Ahora un poco para que se entienda. Entonces, si mis datos son estacionarios, si mi dato tiene estos tipos de comportamiento, ¿no? Que a nivel, conforme transcurre el tiempo, el promedio permanece constante. Si mi dato tiene estos comportamientos, entonces yo voy a aplicar un conjunto de técnicas que solamente sirven para datos estacionarios. Entonces, esto más o menos pues son los datos estacionarios. Bien, por eso dice, cuando los datos presentan un patrón estacionario, ¿sí? Obviamente estamos hablando, o sea, del promedio, de la media de esos datos, ¿sí? Se refiere pues que los datos como que se encuentran a un nivel horizontal, o sea, como que fueran una línea horizontal, una línea casi recta, ¿no? Entonces, existen datos que son así. Esos son los datos, obviamente, los más simples, ¿no? Los datos más sencillos. Entonces, los datos, dicen aquí, fluctúan alrededor de un nivel o una media constante. Entonces, esa es una característica teórica de los datos estacionarios. Eso lo vamos a descubrir a través de la función de autocorrelación. Luego, tenemos el otro patrón, tendencia. Bueno, esto es más, creo, más fácil de explicarlo porque la palabra lo dice, ¿no? Tendencia significa cuando los datos a largo plazo, o sea, más del año, ¿no? Más allá del año, por ejemplo, 5, 3 años que tengo de datos, va a representar un crecimiento o puede representar un descenso, ¿sí? De los datos a través del tiempo. Entonces, eso es fácil explicarlo en un gráfico, lo voy a pasar acá. Fíjense en el gráfico que está, por ejemplo, acá, el que estoy haciendo, ¿no? A través del tiempo, si ustedes observan los datos, está representado aquí como unas líneas cortadas, ¿no? A través del tiempo, este dato, sí,
uno se fija en el punto inicial, aquí el punto inicial está aquí abajo y el punto final está acá arriba. Entonces, claramente, digamos que a simple vista se ve una tendencia, ¿no? Luego lo vamos eso a hacerlo de una manera técnica. Con la función de autocorrelación lo vamos a descubrir. Entonces, eso es la tendencia, en breves palabras, ¿no? Entonces, creo que se entiende que es la tendencia de un dato. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Entonces, de la misma manera, a ver, antes de nada, la tendencia es una característica que siempre se ve a largo plazo. A largo plazo, fíjense, aquí se habla de 20 años. O sea, se tiene se tiene datos históricos de 20 años. Bueno, pueden ser datos mensuales, pero si se tiene 20 años, se ve que tiene un registro de datos bastante grande, ¿no? Entonces, la tendencia siempre se ve a largo plazo. Largo plazo significa más allá de, por lo menos del año y medio, no puede ser 2 años, ¿no? 3 años, eso es largo plazo. No se ve la tendencia a corto plazo, porque miren lo que puede suceder, por ejemplo, si uno ve a corto plazo. Voy a suponer, por ejemplo, este plazo que está aquí, ¿no? Si uno analiza esto, el punto de inicio, por ejemplo, puede ser lo que está aquí y el punto final puede ser lo que está acá. Vamos a pensar que al final tiene una tendencia hacia abajo, decreciente. Entonces, tratar de no hacer eso, sino que la tendencia se ve siempre a largo plazo, nunca a corto plazo. ¿Ya? Bueno, por eso incluso también se traza una línea. Esta línea horizontal que ustedes ven aquí es una línea supuestamente no debería estar ahí, o sea, es una línea imaginaria. Es algo que trazamos, digamos, con nuestra mente para tener una idea de si mis datos crecen o no. Entonces, ese es, digamos, los datos con un comportamiento de tendencia. Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo hacer una pregunta tipo examen, bastante sencilla. Los datos pueden presentar al mismo tiempo tendencia y pueden presentar un comportamiento estacionario. Pues ustedes pueden decir, ¿hay verdadero o falso? Les dejo un poquito para que piensen. Obviamente no me lo contesten ahora, ¿no? Entonces, ¿pensarían ustedes, por ejemplo, que los datos pueden tener al mismo tiempo estos dos comportamientos? Entonces, si me lo han comprendido, bueno, analícenlo, ¿no? Le dejo ahí establecido eso. No sé si me hago entender, ¿no? Si un conjunto de datos puede contener estas dos características al mismo tiempo, esa es la pregunta, ¿sí o no? Bueno, vamos a continuar con el otro patrón de datos, llamado estacionalidad. Entonces, mis datos que estoy analizando siguen un comportamiento estacional, ¿sí? Siempre y cuando cumpla que los datos cambian, ¿sí? ¿Cuándo van a cambiar? Van a cambiar de forma repetitiva, pero dentro de un periodo corto, o sea, dentro del año, ¿ya? Dentro de un periodo corto. Esos son un comportamiento de dato estacional. Vamos a colocar un ejemplo de esto de la misma manera, un poco gráfica. Vamos a ver, creo que lo tenía. A ver, esto de aquí. Fíjense en estos tipos de gráfico, este de aquí que estoy analizando. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos datos? Bueno, a pesar que aquí hay de varios años, ¿sí? Pero si uno se pone a analizar justamente un periodo más o menos, ¿no? A ver, déjenme borrar esto. Vamos a suponer, por ejemplo, este periodo corto de aquí. ¿Sí? Bueno, algo bastante corto, ¿no? Más o menos esto. Estamos hablando ahí observamos que estamos hablando básicamente menos de 2 años, porque aquí dice 1980 y acá dice 1982, ¿no? Entonces vamos a suponer que son datos mensuales. Bueno, pero ¿qué observamos? Observamos lo siguiente, que hay un patrón que se repite. Por ejemplo, vemos que aquí, en un periodo corto, los datos bajan y luego suben. Si los datos bajan y suben, luego otra vez se repiten, ¿no? Bajan y luego suben, bajan y luego suben, ¿no? Bajan y luego suben, etcétera, dentro de un periodo bastante corto. Eso es un patrón, así indicándolo de forma gráfica, estacional. ¿Por qué estacional? Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, utilizando este mismo gráfico, fíjense que aquí estamos hablando, bueno, de consumos eléctricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los países donde el invierno es bastante fuerte, a veces el invierno es fuerte significa que la temperatura baja, o sea, es muy frío, demasiado frío.
la gente enciende calentadores. Calentadores justamente en un cuarto para no tener frío. Entonces, el momento de encender el calentador pasa lo mismo que a nosotros cuando encendemos una plancha. Se consume mucha energía eléctrica y se dispara, se dispara el consumo. Entonces, estos consumos obviamente se va a disparar justamente en los meses como diciembre, enero, donde en ciertos países el invierno es sumamente frío y encienden esos calentadores eléctricos. En nuestro caso, ¿dónde puede suceder un comportamiento estacional? Entonces, fíjense que por eso va la palabra estacional, estación del año. El invierno, por ejemplo, es una estación del año, ¿sí? En nosotros, por ejemplo, pasa en las ventas, justo en estas fechas de Navidad. En las fechas de Navidad, las ventas, ¿sí? Las ventas se disparan. Por ejemplo, las ventas de juguetes, las ventas de ciertos productos comestibles se disparan, ¿sí? Y es un comportamiento, digamos, normal justo en estas épocas del año, en diciembre, ¿no? Entonces, eso se va a repetir, cada diciembre de cada año se va a repetir. Entonces, va a tener estos tipos también de gráficos, como ustedes ven aquí. No sé si ahí se entiende. Y por último, otro ejemplo, con los datos estacionales, podemos poner los gastos en útiles escolares. Los gastos en útiles escolares, bueno, obviamente por lo menos antes de la pandemia, ¿no? Ahí ese es otro punto, ¿no? Los útiles escolares, cuando iban normalmente a clases, ¿no? Principalmente los estudiantes de bachillerato, ustedes saben que los padres de familia, antes de iniciar las clases, ¿qué es lo que hacen? Comprar los útiles escolares. O sea, estamos hablando más o menos, ¿no? Del mes de abril, mes de marzo. Compran los útiles escolares y eso se va a repetir por decirle, ¿no? Cada marzo, cada abril de todos los años, antes de arrancar las clases. Ese es otro comportamiento estacional, ¿sí ven? Entonces, eso es como que se repite. Entonces, eso puede ser modelado, puede ser pronosticado. Entonces, mi dato en este caso sigue un comportamiento estacional. Fíjense, estación del año. ¿Sí? Entonces, y sobre todo, lo más importante aquí es que estamos hablando a corto plazo. No se ve como la tendencia a largo plazo. O sea, se ve esos comportamientos, como he explicado, se tratan como que se repite, ¿no? Dentro del año se repite pues, en un mes específico o en un tiempo específico, ¿no? Dependiendo de lo que estamos analizando. ¿Estamos? Entonces, ese es el tercer componente. Voy a retroceder donde estaba, estacional, hasta ahí estamos. Y el último componente es bastante parecido a la estacionalidad, bastante parecido, se llama ciclo. Mis datos entonces también pueden tener ciclos, ¿no? Bien. Ok, entonces los ciclos, a diferencia del comportamiento que hemos explicado, porque la estacionalidad también es una especie de ciclo, ¿no? O sea, se repite, pero a diferencia de la estacionalidad, el ciclo, ¿sí? Se observa en periodos largos, o sea, durante varios años, ¿sí? Los ciclos también se ven a largo plazo y pueden ser más variables que estos ciclos pequeños que se llaman estacionalidad. Porque, por ejemplo, las ventas de Navidad, supongamos, ¿no? Las ventas de útiles escolares, por lo general, el comportamiento, por lo general, bueno, habrán años que se gastan más porque es normal, ¿no? La moneda, pues, a veces se devalúa, bueno, se va gastando más, ¿no? Sí, pero los ciclos son más variables. Entonces, vamos a ver si colocamos por acá, pues, un gráfico eh, que me ayuden un poquito, creo que estaba más acá, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que esto de aquí, por ejemplo, es una especie de ciclo, ¿no? Vemos que esta primera parte se repite con esta segunda parte, ¿no? Entonces, algo así, pues, es la representación del ciclo, ¿no? Se ve, pues, un periodo más largo, pero no necesariamente esta primera parte tiene que ser como semejante a la segunda parte, ¿no? O sea, los ciclos pueden ser más variados, por ejemplo, esto puede crecer más acá, ¿sí? O puede ser más pequeño. Entonces, ese es un comportamiento especial, la verdad, los ciclos. Pero bueno, eso nos dice básicamente nuestra teoría. Entonces, fíjense que es muy, a la final, pues los ciclos
son muy parecidos también a al comportamiento estacional, sino que el comportamiento estacional, repito, se ve dentro del año, ¿sí? Mientras que los ciclos se ven, en cambio, después de año y medio o 2 años, etcétera, o sea, a largo plazo, ¿no? Bien, con eso, básicamente, hemos explicado pues estos 4 comportamientos estacionales que ven aquí. Entonces, según esto, necesitamos identificar estos patrones, o componentes. Siempre las series de datos siempre pueden tener uno o dos, ¿no? O tres, bueno, dependiendo, ¿no? Eh, patrones de estos, ¿no? Sí, vamos entonces a colocar también un poquito de ejemplo donde pueden aparecer dos de esos patrones para que se entiendan. Y en el caso que la serie de tiempo que estoy analizando no tenga ninguno de estas características que estamos hablando aquí, ¿qué significa? Que mi serie de tiempo es aleatoria, esto de aquí. Si es aleatorio, obviamente, pues no se puede ahí aplicar ninguna técnica, ¿no? Como el juego de la lotería, ¿no? El juego de la lotería, pues no se puede pronosticar, ¿ok? Entonces ahí ya no entra la parte, ya no entraría esta parte de aquí. Bien, entonces aquí se repite un poco lo que voy a adelantarme un poquito de esto. Entonces fíjense, por ejemplo, unos gráficos sencillos, tenemos estos datos de aquí, ¿sí? Y con estos datos graficamos. Entonces, fíjense que a simple vista hay gráficos o datos que por su naturaleza me ayudan a pensar que estoy, por ejemplo, aquí trabajando con unos datos que tienen tendencia, ¿no? Tendencia hacia, obviamente, hacia arriba, ¿no? Obviamente la tendencia, como ven, se ve a largo plazo. Estamos hablando aquí, fíjense los años que están abajo, ¿no? Por ejemplo, acá dice de 1995 hasta el 2005, ¿no? Bueno, hay más allá de 2, 3 años estamos hablando, ¿no? Entonces la tendencia siempre es a largo plazo. Acá hay otro ejemplo de tendencia, ¿no? Entonces, asimismo, no cometer el error, por ejemplo, de ver la tendencia a plazos pequeños, por ejemplo, como esta parte de acá, ¿no? Justo donde estoy aquí cerrando, ¿sí? Porque vaya a pensarse de que la tendencia es hacia abajo y no, a largo plazo la tendencia ha sido creciendo, ¿no? Entonces, esto, bueno, es un análisis un poquito, dice arriba, secular, o sea, un poco con los ojos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estos tipos de datos, ¿no? Son especiales, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros analizamos a corto plazo, a pesar, miren que aquí hay varios años, ¿sí? Cualquiera, pues, bueno, si está analizando esta primera parte, pensaría de que mi dato tiene una tendencia, ¿no? Hacia arriba. Pero si tomamos todos los datos, fíjense cómo ha sido, ¿no? Esos datos, si nosotros analizamos el punto de inicio, y luego analizamos el punto final. Obviamente este punto final está pues muy, bueno, digamos que un poco hacia abajo del nivel de partida. Entonces, realmente todo este conjunto de datos representa una tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, repito, la tendencia se ve siempre a largo plazo. Entonces, bien, por ejemplo, miren este tipo de gráfico. Entonces, claramente, si nosotros observamos el punto de inicio, ¿sí? Y observamos el punto final de estos datos, vemos que hay una tendencia, ¿no? Pero el punto final está superior, ¿no? Un nivel superior del punto inicial. Observamos los años, que son varios años, ¿no? Estamos hablando de largo plazo. Y, y si ustedes también observan, el comportamiento de estos datos son especiales porque tiene una tendencia y vemos que hay una especie de ciclo que se repite cada cierto periodo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un gráfico donde me puede indicar que los datos aquí están presentes dos patrones. El primer patrón es la tendencia hacia arriba y el segundo patrón, o la segunda característica de estos datos, ¿cuál es? Los ciclos. Los ciclos porque bueno, entiendo que son periodos grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren cómo aquí tenemos que tener, digamos, un poquito
con la técnica que vamos a aplicar. Tiene que ser una técnica que maneje esa característica, tanto la tendencia como los ciclos. Y no me voy a meter a utilizar otro tipo de pronóstico porque me van a salir mal, me van a salir engañosos esos resultados. Entonces, esas son las teorías bastante básicas, resumidas, ¿no? Que hay que tener en cuenta y para no cometer por lo menos errores que se deberían evitar, ¿no? Tener clara un poco esta teoría. Entonces, bueno, obviamente hay la parte matemática aquí que la estamos saltando, ¿no? Sí, que es realmente matemáticamente hablando, que es un ciclo y eso. Entonces, estamos analizando de una manera gráfica. Y bueno, bueno, esto aquí ya habíamos hablado, los componentes estacionales, lo tienen ahí. Entonces, fíjense, por ejemplo, estos datos son por cuartiles, o sea, por cada, por cada trimestre, ¿no? Del año. Entonces, hay datos que son trimestrales, ¿no? Entonces, miren, tienen estos tipos de comportamientos, ¿no? Estas son unas ventas que en un año se han comportado así, en otro año, entonces, de ahí hay que analizar si estos datos tienen tendencia o no tienen tendencia. Entonces, si uno se da cuenta, bueno, así hablando un poco rápido, el punto de inicio está por acá y el punto final de los datos a largo plazo está justamente acá. Entonces, hablando así un poco con la vista, digámoslo así, pues realmente no representa ninguna tendencia porque se analiza el punto de inicio y el punto final y casi están, si ustedes se dan cuenta, están casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, realmente no se habla aquí de tendencia, ¿no? Eh, Repito, todo esto hay que probarlo matemáticamente a través de la función de autocorrelación, ¿ya? Y obviamente lo que sí representa es que dentro del año tiene un comportamiento estacional, porque si ustedes ven, siempre en el segundo quimestre, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una alza, ¿no? En el segundo trimestre. Entonces, claramente, como estamos hablando dentro del año, hay un componente estacional. Igualmente acá hay un punto bajo en el tercer trimestre sería, ¿no? De cada año. Entonces, estos comportamientos suceden bastante parecidos a los útiles escolares, ¿sí? Hay un momento, obviamente, que los útiles no se venden y hay otros momentos dentro del año que los útiles escolares se disparan, ¿no? Creo que todos conocemos esa situación más o menos en nuestros medios, ¿no? Para que se entienda. Entonces, listo. Bueno, y por último, tenemos la cuestión aleatoria, eso sí, ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Aquí este es un gráfico que más o menos no representa una cuestión aleatoria, parece confundirse como que fuera algo estacionario, o sea, como ustedes ven, básicamente como que sigue una línea horizontal, pero bueno, por eso nuestra vista, digamos, nuestro análisis se puede confundir y por eso hay que recurrir a la parte matemática a través de la función de autocorrelación, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Pero los datos aleatorios, aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Con estos tipos de datos, nomás pues, bueno, no se puede hacer, por lo menos estos tipos de análisis, ¿no? Se harán otros tipos de análisis, pero no entra esto que vamos a hablar, estas técnicas que estamos hablando. ¿Listo? Bien. Un poquito ahora sí, ya para terminar, la función de autocorrelación, para terminar la idea de hoy, porque la función de autocorrelación es la que me va a permitir, sí, la que me va a permitir identificar los patrones de una manera ya más técnica. Entonces, bueno, aquí entra la parte matemática que no lo voy a explicar, qué es una correlación o qué es en este momento una autocorrelación. Entonces, un poquito así hablando es justamente, o sea, el análisis supongamos, estos son mis datos, o sea, cómo los datos se relacionan con ellos mismos, pero en el pasado. O sea, es como, porque la función de correlación, explicaba la clase anterior, sirve para analizar dos variables. Pero cuando le dice autocorrelación, o sea, es la relación de ella misma, de la variable misma, ¿no? Con el pasado. Entonces, eso me bota un número entre -1 y 1 y eso es lo que se va a aplicar. Bueno, aquí están las fórmulas y toda esa cuestión que me voy a saltar un poco esto. Y la función de autocorrelación justamente es estos gráficos que ya lo habíamos visto, son una especie de barra.
¿sí? Donde si ustedes observan en el eje de la Y siempre va desde 1 hasta -1. Eso es una autocorrelación. Y hay que saber un poquito interpretar estos tipos de gráficos porque este es el gráfico llamado autocorrelación que me va a permitir identificar con mayor técnica qué patrón de datos tiene mi conjunto que voy a analizar, ¿no? ¿Qué patrones de datos tiene mi serie de tiempo? Entonces, por eso la importancia, ¿no? Bien, entonces vamos bueno, un poquito. Estos gráficos de autocorrelación, ¿cómo? Bueno, un poquito para explicar, ¿qué se trata? Se trata, es que se aplica por una cuestión matemática donde cada barra azul que ustedes ven aquí es justamente una autocorrelación, o sea, cómo se relaciona la variable con el pasado, con ella misma en el pasado, ¿no? Y un comportamiento que hay que analizar es justamente esto de aquí, cómo va decreciendo, porque a través del tiempo lo normal es que esto vaya decreciendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo decrece, qué sé yo, aquí, como está aquí, creo que decrece de golpe, ¿no? Si ustedes observan, está una autocorrelación más o menos mide 0. Está por 0,6, ¿no? La segunda está más o menos por 0,4, un poquito como para... Y de golpe cae con todas las restantes, ¿no? Caen. O sea, ya cuando digo caen se sobreentiende que están por 0,2 o algo similar, 0,1. Sí, bueno, por acá crece en forma negativa, ¿no? Pero por lo general ya decae, ¿no? Entonces, esos son los comportamientos que hay que tratar de ver, dónde cae, cómo cae, la forma, cómo caen estas autocorrelaciones, para identificar los famosos patrones. Listo, entonces, y hay que observar también cuándo cortan estas líneas rojas que siempre van a aparecer en estos gráficos. Cuándo corta estas líneas rojas. Estas líneas rojas lo único que me dice que este gráfico, estos datos se analizan con un 95% de confianza, ¿sí? Bueno, esta parte de aquí es algo estadístico, eso se lo puede manipular, pero vamos a aceptar eso por el momento, que se analiza estos análisis con un 95% de confianza. Bien, entonces, bueno, para terminar la idea de hoy, la idea es lo siguiente, resumiendo, ¿cómo identifico los patrones de datos a través de una función de autocorrelación? Se identifica de la siguiente manera. Tenemos los datos, graficamos nuestra función de autocorrelación, ¿sí? Entonces, podemos hacernos estas 4 preguntas que ustedes ven aquí. He tratado de hacer un diagrama para entender esta idea y resumir. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, lo primero que hay que preguntarnos, a ver, ¿los datos que estamos manejando son aleatorios? Entonces, si los datos son aleatorios, el momento que graficamos la función de autocorrelación de los datos, ¿sí? Bueno, déjenme borrar esto, ¿no? Para que no se... Vamos por partes, vamos a borrar. Decía, ¿no? Vamos con el primer punto. Si mis datos son aleatorios, el momento que graficamos la función de autocorrelación, ¿sí? Vamos a tener este comportamiento que ustedes ven acá. ¿Sí? No sé si se observa acá en pequeño, ¿no? Entonces, fíjense que las autocorrelaciones, que son estas barritas, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, todas caen dentro de ¿qué? De las líneas que están aquí, ¿no? Todas caen. No hay ninguna que sobrepase esa línea. Entonces, ese es un comportamiento muy particular de los datos aleatorios. Entonces, el momento que me digan, bueno, vamos a hacer un pronóstico y analizamos los datos, y si los datos, justamente, al hacer la función de autocorrelación, me bota este tipo de gráfico donde todas las autocorrelaciones, ¿sí? Caen por debajo de esas líneas rojas, bueno, que aquí está con color negro, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, de esas líneas, entonces ahí significa que mis datos son aleatorios, por lo tanto, no pierdo el tiempo, boto esos datos, cambio esos datos o aplico otro tipo de técnicas, ¿no? Pero esto de que estamos hablando no me sirve, ¿ok?
Entonces, por eso la función de autocorrelación es importantísima para analizar los patrones. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes aquí pueden observar la serie aleatoria. Entonces, aquí lo que estoy hablando está descrito, ¿no? Cuando dicen que las autocorrelaciones son cada una de estas barras, ¿no? Cada una de esas barritas, ¿sí? Para cualquier retraso, el retraso significa, pues, justamente en el eje de las X, ¿no? Así se conoce como retraso porque es el análisis que se hace con la variable a través del tiempo, ¿no? Retraso significa, por ejemplo, si mi variable son mensuales, cómo se comporta la variable que estoy analizando, por ejemplo, un mes atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, o sea, se va retrasando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va en el eje de las X de estos gráficos de autocorrelación. Bueno, entonces dice, si las autocorrelaciones para cualquier retraso son cercanas a cero, entonces, cercanas a cero significa justamente esto, ¿no? Que no sobrepasa estas líneas cortadas de mi gráfico de autocorrelación. Y así, esa es la mejor técnica para saber si estoy tratando con series aleatorias. Y ahí no se puede aplicar ninguna de las técnicas de pronóstico, ¿ok? Bien, vamos a otra pregunta. Luego dice la pregunta 2. La pregunta dice, ¿los datos muestran una tendencia? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi dato muestra una tendencia? Mi dato muestra una tendencia si al hacer la función de autocorrelación tiene el comportamiento que ustedes ven aquí, justo el que está aquí a los lados. ¿Sí? ¿Qué observamos? Observamos lo siguiente. Las primeras autocorrelaciones, por lo menos la primera o a lo mucho la segunda, son grandes, o por lo menos una sobrepasa esta línea roja y las otras caen de golpe, las demás caen. Ese es típico comportamiento de, de mis datos, ¿sí? Eh, a ver, perdón un momentito, no voy a estar confundiendo, es que los gráficos los puse mal. Bueno, estábamos hablando de mis datos de tendencia, ¿no? Los datos de tendencia, ¿sí? Tienen un comportamiento en que las autocorrelaciones van a caer, ¿sí? Pero, bueno, de pronto este gráfico no me ayuda, no caen de golpe, van cayendo poco a poco, van cayendo poco a poco. Voy a colocar un ejemplo, creo que lo tengo más adelante, porque estaba haciendo este diagrama, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplito un poquito más adelante, a ver, ¿me permiten? Exactamente aquí. Fíjense en este gráfico de autocorrelación. ¿Qué observamos? Las autocorrelaciones sobrepasan las líneas cortadas, ¿no? Que están aquí. Y van cayendo, si ven cómo van entrando a la zona de las líneas, esas cortadas, ¿no? ¿Cómo van cayendo? Van cayendo como escalera, o sea, poco a poco. Entonces, ese es típico comportamiento de datos que tienen tendencia, ¿sí? Entonces, cuando van cayendo así lentamente, como ustedes ven, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso son datos que tienen tendencia. No me indica aquí si tiene tendencia hacia arriba o tendencia hacia abajo. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa ahora es identificar que mis datos tengan tendencia para así aplicar la técnica adecuada que maneje tendencia. ¿Ok? Entonces, eso, regreso nuevamente al mapa que estoy explicando. De pronto me olvidé copiar ese gráfico acá porque como que sería más chévere, ¿no? Copiarlo aquí. Bueno, entonces la tendencia, fíjense, está aquí. ¿Qué comportamiento? Lo que he explicado, ustedes lo tienen aquí para que lo puedan leer. Dice que las observaciones están altamente correlacionadas. Bueno, y los coeficientes de correlación son significativamente diferentes de cero. O sea, eso significa, sí, que no caen tan fácilmente dentro de esa región de las líneas cortadas esas, ¿no? O sea, de los niveles de confianza. ¿Sí? Entonces no caen, ¿no? O sea, son diferentes de cero para los primeros retrasos de tiempo, o sea, para 1, 2, 3, 4, como ustedes ven, van cayendo de forma gradual. Aquí dice, ¿no? De forma gradual, van cayendo de forma lenta. ¿Listo? Bien. Y por último, el patrón estacional, en cambio, va a representar ciertas autocorrelaciones que crecen, justo crecen
en los periodos donde presenta la estacionalidad. Supongamos si mi dato, por ejemplo, vamos a suponer que cada 4 meses la venta se dispara, entonces justo en los múltiplos de 4 vamos a tener una correlación grande. Por ejemplo, en 4, otro múltiplo de 4 es el 8, entonces en el 8 esperaré que sea algo así, algo también que se dispara. Entonces, según los datos, las autocorrelaciones se van a disparar, ¿no? Entonces, por eso dice que presenta un coeficiente de autocorrelación significativo en el retraso de tiempo estacional, o sea, en el mes donde de pronto se presenta esos ciclos, ¿no? Esos ciclos pequeños, ¿no? Entonces, esa más o menos pues es la idea de cómo podemos nosotros identificar estos patrones a través del gráfico de autocorrelación. Bien, y aquí faltaría el patrón que se llama estacionario, o sea, cuando mis datos, recuerden, son una especie de línea recta, línea constante. Entonces, cuando son estacionarios, aquí, esto de aquí, cuando son estacionarios, el punto 3, ¿sí? Justamente tiene este comportamiento. Aquí sí me sirve este gráfico. El comportamiento de los datos estacionarios es que a lo mucho la primera autocorrelación es grande y las demás caen directamente, ¿no? O sea, están bajo esta línea cortada roja, bajo, sí, ese nivel de confianza. Caen totalmente, ¿no? Entonces, solamente el patrón, los datos manejan un patrón estacionario cuando la primera autocorrelación es grande. La primera o a lo mucho la segunda. ¿Sí? Entonces, eso sería en una manera, pues, un poquito más técnica para identificar los patrones, ¿no? Entonces, bueno, bueno, vamos a dejar ahí, solamente quiero compartir un pequeño ejemplo que justamente lo tenía haciendo en lenguaje R para que ustedes más o menos pues puedan observar. Esto lo voy a, sí, esta parte de aquí ya, ¿no? Entonces, voy a compartir muy rápidamente a ver, estoy moviéndome. Bien. A propósito, aquí en la bibliografía, a lo último, hay una bonita dirección que habla justamente de un paquete novedoso de lenguaje R, no sé si les interesa, bueno, ahí le dejo la dirección. Entonces voy a retirarme un ratito de PowerPoint, discar, sí, para un poquito, pues, justamente estaba haciendo acá, para que muy rápidamente, ¿no? Entonces, miren, eh, así un poquito para presentar lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer es qué librería vamos a manejar en lenguaje R. Hay muchas librerías que manejan pronósticos. Entonces, por ejemplo, hay una que, no sé si pueden, de nada, están observando, ¿no? Hay una que se llama Forecast, si quieren la instalan. Sí, pero hay una novedosa que justo estaba observando, un poquito actual, que se llama XTS. Entonces, bueno, lo que se hace es instalar, ¿sí? Y luego se la carga a través del comando library, ¿ok? Y vamos a cargar los datos. Bueno, los datos pueden estar en un archivo, eso no hay ningún problema, ¿no? En un archivo, en una tabla, en un archivo de Excel, pero aquí de una manera rápida he generado los siguientes datos. Entonces voy a generar, por ejemplo, 40 datos. Sí, estos datos pues son generados obviamente un poquito al azar, ¿no? Así que lo que estoy haciendo aquí en la primera línea es colocar 40 fechas, o sea, son 40 días que van desde el 1 de enero del 2017 y ahí súmele 40 días, ¿no? Obviamente varios meses, básicamente otro mes más, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esto? Lo he generado de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer en Excel, colocan, así que eso no hay ningún problema, ¿no? Generar datos es hasta de forma aleatoria se puede hacer, ¿no? Entonces, pero yo lo he generado de esta manera, un poco para que conozcan alguna función que maneja el lenguaje R. Justamente, pues me crea fechas, me crea así, y luego esas fechas la coloco dentro de una función que se llama secuencia para que comience la secuencia, ¿no? Aquí me dice que genere 40 fechas y esto está separado o sea, son 40 días. Aquí se pone en inglés la palabra day, se pone la palabra en inglés mes, month, eso pues se genera 40 meses y así sucesivamente, ¿no? Si pone years,
trabaja con 40 años, etcétera, ¿no? Entonces, son datos nomás que yo he generado, así que esto pues no hay problema, ustedes lo pueden hacer a su manera, ¿no? Entonces, estas son las fechas, pues aquí genero 40 fechas, digámoslo de esa manera, porque necesito fechas para hacer serie de tiempo, necesito tiempo, y los valores. Entonces, fíjense, aquí he colocado 40 valores al azar, así que eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, estas dos variables, sí, la voy a ejecutar, control enter, esas dos variables las vamos, digamos, como quien dice, a meter en una sola, una especie de matriz, ¿no? Y aquí se aplica el comando XTS que reúnen esos datos. Entonces, fíjense que el comando XTS va a contener los datos, que lo he colocado como la variable data1, y los vamos a ordenar por las fechas que están establecidas arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace es generar un objeto punto serie de tiempo. ¿Sí? Porque acá mis datos solamente son enteros, no son realmente series de tiempo, ¿no? Aquí es donde se transforma esta función, la que me permite transformar, digamos, un número en un tipo de dato llamado serie de tiempo. ¿Sí? Esta es una manera, ¿no? Hay muchísimas maneras, sí, más, ¿no? Entonces, bueno, aquí genero mi serie de tiempo y lo guardo en una variable llamada d-xts, ¿no? Entonces, listo, ya está mi serie de tiempo, ustedes lo pueden imprimir. Lo que voy a hacer es graficar, ¿no? Se grafica con la función plot y mandamos la serie de tiempo. Bueno, aquí he colocado unos caracteres especiales para que el gráfico salga un poquito bonito. Entonces, control enter, vamos a ver si no se demora mucho en hacer ese gráfico. Esperamos un momentito. Y acá está mi serie de tiempo, si ustedes pueden apreciar, voy a hacer un poquito más adelante. Miren esta serie de tiempo, ¿no? En este momento, por ejemplo, aquí si yo les pregunto, ¿qué patrón podemos identificar? Bueno, un poco difícil, ¿no? Sí, puede ser, parece un patrón. Vemos el punto de inicio, no sé si pueden apreciar el mouse. Déjenme cambiar rápidamente el cursor. Vemos el punto de inicio aquí y el punto final acá. De pronto podemos estar hablando de una serie decreciente, pero ya en la vida real ya es un poquito difícil, ¿no? Puede ser de pronto un poco estacionario, porque si trazamos una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final, ¿cómo que podría ser que los datos están fluctuando? O sea, están pues alrededor de como de una línea recta, ¿no? A nivel de 400, no sé si pueden fijarse en 400, pasa una línea donde los datos como que suben y bajan alrededor de 400. O sea, parecerían ser que los datos fueran estacionarios. Entonces, lo mejor es hacer nuestro gráfico de autocorrelación, lo que le estaba indicando. En el lenguaje R, la función de autocorrelación es muy fácil graficar un gráfico de autocorrelación a través de la función ACF. Esta es una función, existen otras también, ¿no? Otra más chévere, más interesante, ¿no? Entonces, mi función de autocorrelación, ¿cómo hago para graficar la autocorrelación? Lo que hago es colocar ACF, que es la función de autocorrelación en el lenguaje R, mandamos los datos en series de tiempo, no podemos mandar números, sino son números series de tiempo, ¿no? Por eso hay que hacer esta transformación de acá. Si no, no puedo mandar nomás números enteros, ¿no? A lo mejor me va a salir un error, ¿sí? Bueno, entonces mandamos nuestra serie de tiempo y mandamos otro parámetro que este parámetro, bueno, no es necesario colocarlo, pero es la longitud del eje de las X, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, vamos a hacer la serie de tiempo, voy a poner control enter, ¿sí? Espera, y miren, aquí está nuestra serie de tiempo. Entonces, vamos a ver, vamos a interpretar un poquito esto, voy a hacerlo muy grande. Entonces, fíjense que he mandado a ejecutar la línea 11. Entonces, a ver, vamos por parte. Ese 24, le estaba diciendo, ese 24 es lo que está en el eje de la X. Entonces, no es necesario, si ustedes pueden ponerle hasta 20, hasta 15. Realmente a mí me gusta el número un poco más allá de 24, porque más o menos 24 son 12 y 12, son 2 años. Entonces ahí se pueden ver, analizar un poco más, ¿no? Si ustedes quieren, pueden ponerle 40, ¿no? Obviamente hasta que los datos también permitan, ¿no? Así que eso no hay ningún problema, ¿sí? Y lo interesante es aquí analizar, a ver. Entonces analicemos estas autocorrelaciones. Fíjense en la línea puntuadas, ¿no?
que son color azul aquí en lenguaje R, ¿no? El color azul. Entonces hay que ver lo que les decía, o sea, cuántas de estas autocorrelaciones, cuántas de estas barritas, ¿sí? Parece como que fuera un gráfico de barras, ¿no? ¿Cuántas de esas barritas pues pasan? Ahí viene el análisis. A ver, en lenguaje R, aquí hay una, no sé si decir una pequeña desventaja, ¿no? Yo no sé, bueno, en el lenguaje R, lamentablemente siempre se grafica la autocorrelación en el número cero, en el número cero. Entonces, les pido que solamente el número cero no lo tomen en cuenta, porque obviamente la autocorrelación en cero es con ella misma, donde siempre será uno. Sí, eso de aquí, pues no hay que, el número cero no lo tomemos en cuenta, sino que es a partir de, digamos, del número uno, porque creo que observo que aquí es cero, aquí es uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Entonces el uno sería aquí. Entonces a partir del uno, voy a rayar la pantalla, desde aquí. A partir del uno, fíjense en todas las autocorrelaciones. Mi pregunta es, ¿cuántas de ellas sobrepasan la línea azul? Si ustedes observan, ninguna. Ninguna sobrepasa esta línea azul que está aquí. ¿Qué significa? ¿Qué hemos dicho en la teoría? Si alguien se recuerda, significa de que son datos aleatorios. Por lo tanto, miren, no hay que perder tiempo con estos datos que tenemos acá, que hemos cargado, estos 40 datos que hemos cargado, ¿no? En esa variable data 1. No vamos a gastar tiempo, no se puede aplicar ninguna de las técnicas de pronóstico, así que lo desechamos, ¿no? Sí, o si no, pues servirán para otro tipo de técnica probabilística, ¿no? Las probabilidades se analizan en esos datos aleatorios. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de la función de autocorrelación, que de pronto a simple vista nos engañaba. Acá matemáticamente ya no. Bueno, aquí hay una parte matemática que nos estamos saltando, ¿no? Pero estamos haciendo bastante resumido y práctico nuestra charla para que se entienda, ¿no? Bueno, y por último, ya para terminar, vamos a colocar un ejemplo donde esté la tendencia, ¿ya? Por lo menos eso, la tendencia, ¿ya? Entonces, bueno, regreso nuevamente aquí al código. Entonces, fíjense qué facilito esta práctica, ¿no? Solamente lo único que he hecho es generar datos, cualquiera lo pueden hacer. Yo lo he hecho de esta manera, obviamente, es hasta más larga, ¿sí? Podemos utilizar una simple función aleatoria que genere datos y punto final, ¿no? He generado fecha también de una manera un poquito así al azar, ¿sí? Y lo que he hecho es crear mi serie de tiempo a través de esta función XTS. Lo he graficado para que lo vean, pero no es necesario hacer el gráfico. Lo que sí es necesario es hacer este análisis de autocorrelación, eso sí. Entonces, básicamente son dos líneas las principales aquí. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo aquí mismo en este archivo que estoy realizando. Entonces, miren, asimismo genero 12 fechas esta vez. Son 12 fechas mensuales, por eso le he cambiado acá a month, ¿sí? Iniciando en esta fecha de aquí, 2017, 1 de enero de 2017. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Y acá están mis valores, por ejemplo, que pueden ser ventas. Supongamos que esto representa ventas, 123, 130 dólares, 125 dólares, etcétera. Son ventas durante esos meses, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, son datos que ustedes pueden cambiarlo a su conveniencia. ¿Y qué es lo que hacemos con esos datos? Con las fechas y los valores, hacemos pues nuestras series de tiempo. Series de tiempo, recuerden, necesita pues datos a través del tiempo. Entonces, lo que hacemos es, si utilizamos nuestra función XTS para unir esas dos cosas y generar mi serie de tiempo denominado data-XTS, ¿no? O sea, yo le he puesto ese nombre, control Enter, lo voy a ejecutar y ya está ejecutado, ¿no? Bueno, lo que está en verde es comentario, así que eso no le tomemos en cuenta ahora. Y vamos a graficar ya estos datos que he creado, estos datitos de aquí los vamos a graficar. Voy a borrar por acá para no confundir tanto las cosas. A ver, voy a hacer un poquito más acá esto. Y vamos a graficar. Entonces, bueno, al grano, en mi gráfico de esta serie de tiempo, fíjense, es así. ¿Qué les parece? O sea, a simple vista parece que tuviera tendencia, ¿no? Y bueno, en efecto, claramente hay una tendencia, porque acá está mi punto inicial y acá está mi punto final. Se sobreentiende que es a largo plazo, bueno, a pesar que estamos hablando dentro del año, pero como es un ejercicio un poquito aquí académico para que hacer rápidas las cosas, ¿no? Y se entienda, son datos que presentan tendencia. Sin embargo, vamos a
vamos a comprobarlo con mi función de autocorrelación. Y sí estamos. Entonces, bueno, aquí me salto a mi función de autocorrelación. Recuerden que mis datos se llaman así, ¿no? De serie de tiempo, datas XTS, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces nuestra función de autocorrelación está acá. Bueno, fíjense, bueno, aquí yo le he mandado los datos originales, ¿no? BSR Data. Bueno, chévere. Veo que entonces esta nueva función coge directamente los datos sin necesidad de transformarlos a serie de tiempo, ¿no? Porque son números, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Si no, pues, chévere. Bien, entonces vamos a graficar la función de autocorrelación de mis datos, ¿no? ¿Sí? Control Enter y vamos a ver qué tenemos. Fíjense, aquí está. Vamos a pegarle un análisis muy rápido a esto. ¿Sí? Aquí están mis datos, mis funciones de autocorrelación de los datos. Recuerden en el punto cero no ver, no analizar el punto cero, porque esto siempre va a salir uno, así que eso no me sirve para el análisis, ¿no? Entonces, miren, a partir de aquí, a partir, digamos, de la primera autocorrelación hasta las que vengan, ¿no? Bueno, yo siempre me gusta, como les digo, pues realizar 24 autocorrelaciones. Ustedes pueden ser más, pueden ser menos, no hay ningún problema. ¿Y qué tenemos? ¿Qué comportamiento tenemos? Observemos la primera autocorrelación, ¿no? Básicamente llega hasta la línea azul. Basta que llegue para que ya sea tomada en cuenta, ¿no? O sea, ya sobrepasa. ¿Sí? Si hubiera caído, ya estuviéramos en peligro de estar otra vez con datos aleatorios. Pero observamos que ya está aquí, sí, ya está muy cercana a la línea azul, así que ya la aleatoriedad, pues ya eliminada, ¿no? O sea, aquí sí estamos hablando de datos que sí se puede hacer algo de pronóstico. Observamos la segunda autocorrelación, también relativamente está cercana, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa con estas dos? Estas dos, bueno, están, digamos, son, son altas, ¿no? Pero a partir de la tercera cae de golpe. Si se dan cuenta, ya cae de golpe. Todo esto aquí ya cae de golpe, ¿no? Cae de golpe. Bueno, aquí hay una un poquito negativa, es un poquito también considerable, pero bueno, ya pues eso, ya para nuestro análisis con datos pequeños, como que de aquí para acá, como que ya, como que no toma mucha, no le damos mucha importancia, ¿no? Pero observen esta que cae de golpe. Entonces, este comportamiento, principalmente estas de aquí, ¿no? Que caen de golpe, ¿sí? Cuando digo cae de golpe, o sea, significa que están bajo la línea azul, ¿no? Bajo esta línea azul, ¿no? Están bastante bajas. Es el típico comportamiento de mis datos de tendencia, que tiene tendencia, o sea, caen absolutamente de golpe, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, son, a ver, este, para no confundirnos, yo he dicho de golpe, pero bueno, realmente no, podemos decir no es que caen de golpe, sino que caen gradualmente, o sea, van cayendo poco a poco, nos vemos aquí primero, van cayendo abajo, luego caen acá. Entonces, eso es un comportamiento de tendencia, ¿no? Entonces, si cayeran de golpe, tuviéramos lo siguiente. Aquí está la primera autocorrelación y la segunda ya no estaría aquí. La segunda estaría acá abajo, acá. O sea, si pasara eso, entonces es un dato estacionario, o sea, no tuviera tendencia. ¿Ya? Pero como hay tendencia, van cayendo gradualmente, van poco a poco y ahí ya de golpe, ¿no? Un poquito, eso es lo que hemos hablado un poco en la teoría, ¿no? Bien, bueno, entonces esa es la importancia de los gráficos de autocorrelación. Espero que se haya pues entendido la importancia de estos análisis. Y una vez que nosotros establecemos ya que mi dato tiene, por ejemplo, aquí el patrón de tendencia, ¿sí? Entonces vamos a un libro o alguien que nos diga con seguridad qué técnica puedo aplicar el pronóstico, pero que maneje tendencia. Entonces ya tenemos esa seguridad, ya podemos seleccionar la técnica adecuada. Por eso es digamos, la clase de hoy un poco para entender el análisis de este tipo de análisis, ¿no? Y saber escoger la técnica adecuada y no lanzarnos, pues, como no sé si decir, a lo loco, ¿no? O sea, estar probando, tantas técnicas que hay y luego pues lo hacemos, perdemos tiempo, ¿no? Bien, entonces, bueno, nada más, yo creo que ya con eso
Tantas cosas que se puede hablar aquí, ¿no? Tantas cosas. Y eso haciendo un resumen bastante loco, bastante despacio, ¿no? Bien, y bueno, ¿y aquí qué viene? Entonces aquí viene otro ejemplo para analizar, por ejemplo, los datos con estaciones. Entonces, por ejemplo, aquí he colocado también datos con estaciones. No sé si, bueno, mejor les voy a compartir este pequeño archivo para que ustedes ya luego lo puedan ejecutar, ¿sí? Sino que aquí viene una segunda parte de la clase, es que, por ejemplo, estos datos que tienen tendencias, ¿sí? Vamos a mejor colocar estos datos que tienen tendencias, ¿no? Como el gráfico, ustedes tienen aquí dos alternativas. Como les digo, aplicar técnicas que manejen la tendencia, que sí la hay, ¿sí? Y la otra es justamente eliminar la tendencia. Entonces, fíjense que es algo muy interesante. ¿Cómo eliminamos la tendencia? Entonces, la tendencia se la elimina a través de un proceso que se llama diferenciación, que justo era lo que viene aquí en el código, que no lo voy a explicar ahora. Entonces, les digo, tiene dos alternativas aquí para pronosticar. La primera es utilizar técnicas que manejen la tendencia de datos, y la segunda es que eliminamos la tendencia y esto se vuelve, al eliminar la tendencia, se vuelve un gráfico así, o sea, estacionario, que, como que fuera una línea casi recta, ¿sí? O sea, fluctúan a una media, qué sé yo, de 140, y aplicamos en cambio técnicas que sirven para datos estacionarios. Entonces, esa es otra forma. Y así se manipulan estos tipos de datos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, voy a terminar la grabación aquí, porque si no se hace muy largo el video, ¿no?